Como muchos ya sabrán, los ETF son mi instrumento de inversión favorito. La verdad es que son sencillos, son muy fáciles de comprar y de utilizar. Pero hay que tener algo muy en cuenta. La mayoría de los ETFs no tiene ningún tipo de sentido. Son ETFs que se venden con fines comerciales, pero que tienen muy poco valor agregado para el inversor. Es que la industria de los ETFs también es un negocio y muchas veces prima el marketing antes que el sentido común. Y por este motivo está en nosotros en distinguir los buenos ETFs de los malos ETFs. Y es por eso que en este video voy a estar explicándote cuáles son los ETFs en los que no vale la pena invertir y cuáles son los ETFs en los que sí vale la pena invertir. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el SISI, el instituto más prestigioso de inversiones de todo el Reino Unido. El primer tipo de ETFs en los que no vale la pena invertir son en los ETFs de gestión activa. Es que la gestión activa en sí no tiene sentido para el inversor común por varios argumentos que te voy a mostrar a continuación. William Sharpe, Premio Nobel de Economía, escribió un paper en 1991 llamado The Arithmetic of Active Management, en el que enunció que básicamente es matemáticamente imposible para todos los gestores activos vencer al mercado. Por una cuestión lógica, el mercado, si nos lo ponemos a pensar, es la suma de todos los gestores activos. Así que, en promedio, estos gestores no van a vencer el mercado. Pero lo que sí es que van a pagar muchos costos. Costos por investigación, costos por operaciones que obviamente van a bajar su rendimiento. Así que en ese sentido las probabilidades están en nuestra contra. Y para los fanáticos de Warren Buffett les tengo otro comentario y otro testimonio de él mismo en persona. En su carta anual de 2016, la carta anual de su empresa, Berkshire Hathaway, dijo que con las altas comisiones los únicos que ganan son los gestores y que los inversores deberían tener fondos indexados de muy bajo costo y obviamente de gestión pasiva. Pero además no solo lo dijo por decirlo, sino que justamente apostó a esto, apostó a esta idea. Y es que en 2008 hizo una apuesta de $1 millón a que gestores activos no vencían al S&P 500. Y en 2018 terminó ganando la apuesta por muchísimo. Otra evidencia más de que estos ETFs de gestión activa no tiene sentido es un artículo de la revista Time que se escribió en 2013. Este artículo se llama The Triumph of Index Funds, en el que básicamente dicen que la gestión pasiva es mejor que la activa porque tiene mejores rendimientos y menores costos. No les voy a leer todo el artículo, si están más interesados en profundizar acerca del tema, bueno, busquen y lean el artículo entero en el que se explica por qué matemática y empíricamente la gestión pasiva es mejor que la gestión activa. Otro avance en esta cuestión se dio en 1997, cuando Mark Carhart publicó un paper en el Journal of Finance que se llama On Persistence in Mutual Fund Performance. Básicamente en este artículo dice que los costos de gestión y el riesgo explican el retorno y no la habilidad de gestión. Esto lo que nos está diciendo es que los costos son una parte muy importante del retorno a largo plazo y los ETFs de gestión activa suelen tener muy altos costos que justamente nos van a perjudicar en ese rendimiento a largo plazo. Y otra evidencia más en este sentido es un paper publicado en 2017 llamado Why Indexing Works, que en este paper se llega a la conclusión de que la mayoría de las acciones del mercado rinden mal y la minoría de las acciones mueven para arriba el mercado. O sea, la minoría de las acciones tienen muy buenos rendimientos. Elegir y poder predecir cuáles van a ser esas pequeñas acciones, bueno, es una tarea realmente muy complicada que muy pocos gestores activos pueden hacer bien. Entonces por eso es que invertir en ETFs de gestión activa en mi opinión no vale la pena. El siguiente tipo de ETFs que no vale la pena son los ETFs de derivados. Existen muchos ETFs que invierten en derivados financieros como opciones, futuros, swaps, etc. Estos ETFs prometen muchas cosas. Prometen tanto protección al inversor como una renta mensual o periódica o inclusive rendimientos muy superiores. Pero la verdad es que terminan generalmente fallando en estos objetivos. En primer lugar, los ETFs de derivados son muy caros y no vencen el mercado.
son muy caros porque justamente invertir en estas estrategias es una tarea muy complicada y que tiene muchos costos. Tenemos que estar comprando y vendiendo derivados financieros y bueno, haciendo todos estos procesos que encarecen el ETF. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué invertiríamos en este tipo de ETFs? Y la realidad es que no tiene mucha respuesta. Porque ¿vencen al mercado estos ETFs? La verdad es que no. Entonces es mejor invertir en un ETF de gestión pasiva antes que tratar de estar haciendo estrategias con este tipo de derivados y productos más complejos. El siguiente tipo de ETFs en los que no tiene sentido invertir son los ETFs temáticos. Estos ETFs que invierten en cosas muy interesantes y muy innovadoras como inteligencia artificial, blockchain, nuevas tecnologías, biotecnología, nanotecnología, todo ese tipo de cosas que suenan hermosas y suenan como la próxima revolución y lo que más nos va a dar dinero. Pero la realidad es que este tipo de ETFs no suelen terminar bien. En primer lugar, están poco diversificados. Generalmente invierten en un país o en un sector muy concreto que justamente nos reduce muchísimo la diversificación y nos aumenta muchísimo el riesgo sin obtener un beneficio adicional por esa concentración de cartera. Y a continuación quiero mostrarte dos estudios que se hicieron respecto al tema que la verdad son muy reveladores y nos pueden dar un indicio de cómo suelen terminar y cómo suelen rendir este tipo de ETFs. El primer estudio es uno denominado Competition for Attention in the ETF Space, en el que básicamente se llega a la conclusión de que los ETFs especializados tienen gran concentración de cartera, altas comisiones y están enfocados en temas populares. Y esto es lo más interesante, estos ETFs son lanzados justo después del pico de entusiasmo y de retornos, pero luego no crean valor para los inversores. ¿Qué nos está diciendo este estudio? Este estudio nos está diciendo que un nuevo descubrimiento, una nueva tecnología o algo especial nuevo, pongámosle el ejemplo de la inteligencia artificial. Se empieza a hablar, se empiezan a hacer investigaciones, hay empresas que empiezan a invertir en estas tecnologías y una vez que todo este clima se está armando, hay gestores de ETFs que dicen, ok, este puede ser un buen mercado para crear un ETF justamente y que la gente pueda invertir en estos mercados. Y justo cuando lanzan este tipo de ETFs, suele coincidir con el pico de esos mercados. Y luego lo que pasa es que se pincha la burbuja, esos mercados empiezan a bajar y los retornos, bueno, son en el mejor de los casos pobres. Otro estudio muy interesante sobre este tema es uno que se llama Betting Against Quant, Examining the Factor Exposures of Thematic Indexes. Básicamente, en este estudio nos dice que los ETFs temáticos tienen un gran riesgo medido por su volatilidad y que suelen tener malos rendimientos ajustados por su riesgo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que estos ETFs son muy riesgosos, tienen mucha volatilidad, pero no nos entregan tantos rendimientos. Así que, ¿para qué asumir tanta rentabilidad si al fin y al cabo no nos van a dar un rendimiento acorde? Y algo muy importante, este tipo de ETFs suelen tener un gran rendimiento en el backtest, o sea, antes del lanzamiento del ETF. Pero luego de su lanzamiento suelen tener malos rendimientos, como ya vimos anteriormente. Otro tipo de ETFs en los que no tiene sentido invertir son en los ETFs sectoriales. Estos ETFs que invierten en el sector financiero, en el sector de la energía, en el sector de la industria, en el sector de consumo básico, etc. Y básicamente, a la hora de invertir en estos ETFs hay que preguntarse, bueno, ¿por qué querríamos tener mayor exposición a un sector en concreto? Y la realidad es que no tiene ninguna respuesta coherente. Lo único que nos hace invertir en un sector en específico es reducirnos la diversificación, o sea, tener empresas todas del mismo sector. Esto nos aumenta muchísimo el riesgo, pero sin obtener una ganancia potencial que acompañe. O sea, si a ese sector le va mal, bueno, vamos a ver severamente afectado nuestro portafolio. Así que los ETFs sectoriales tampoco tienen mucho sentido. Otro tipo de ETFs que no tienen mucho sentido son los ETFs regionales o de países. Estos ETFs que invierten en Brasil, por ejemplo, o en India, o en China, o en Alemania, o en cualquiera de estos países. Y la pregunta es, ¿por qué querríamos invertir específicamente en un país y por qué no diversificar internacionalmente?
conociendo todos los beneficios que tiene la diversificación internacional, porque la diversificación internacional aumenta muchísimo el retorno esperado de un portafolio. Y hay varios estudios que se han hecho a lo largo de la historia mostrando los beneficios de la diversificación internacional. Por ejemplo, en el estudio Global Equity Investing, The Benefits of Diversification and Sizing Your Allocation, básicamente este estudio nos dice que agregar acciones globales baja la volatilidad de un portafolio. O sea, teniendo acciones de diferentes países, podemos lograr bajar la volatilidad general de un portafolio. Otro estudio que habla de los beneficios de la diversificación internacional es el estudio llamado Global Portfolio Diversification for Long Horizon Investors, en el que se llega a la conclusión de que las correlaciones a corto plazo pueden aumentar, pero los inversores a largo plazo se benefician de la diversificación internacional. Otro estudio muy conocido en esta materia es el estudio denominado International Diversification Works Eventually, en el que se llega a una conclusión muy similar que en el estudio anterior. La conclusión es que en el corto plazo la diversificación internacional puede decepcionar, pero no lo hace en el largo plazo. Y otro estudio también en esta línea llamado The Long Horizon Return of Stocks, Bonds and Bills, Evidence from a Broad Sample of Developed Markets. En este estudio llega a la conclusión de que hay una menor probabilidad de perder poder de compra invirtiendo en mercados internacionales que solo en acciones domésticas. O sea, nos resalta una vez más la importancia de invertir en mercados internacionales y no quedarnos solo con nuestras acciones domésticas o con solo las acciones de Estados Unidos o de un país en específico. Otro tipo de ETFs en los que no vale la pena invertir son los ETFs de materias primas. Estos ETFs históricamente han tenido muy pobres rendimientos por dos motivos. El primero es que las materias primas en sí ya tienen pobres rendimientos, no tienen unos grandes rendimientos a lo largo de la historia. Y el segundo motivo son los costos. Los costos que tienen los ETFs de materias primas generalmente son muy altos debido a la complejidad de invertir en materias primas que se tiene que hacer generalmente a través de derivados o de la materia prima física en caso, por ejemplo, del oro. Y hay muchas personas que dicen que los commodities sirven como cobertura ante la inflación, y esto realmente está muy en duda. Por ejemplo, en un estudio realizado llamado US Inflation and Global Asset Returns, que mide los rendimientos entre 1927 y 2020, y en ese estudio se vio que los commodities no funcionan como cobertura ante la inflación, ya que son muy volátiles, tienen mucha volatilidad, y un instrumento de cobertura por definición no tiene que tener mucha volatilidad. El siguiente tipo de ETFs en los que no vale la pena invertir son los ETFs sostenibles o sustentables. Este tipo de ETFs generalmente también están muy poco diversificados, cosa que ya vimos que no es muy bueno. Y además este tipo de ETFs suelen tener pobres rendimientos. Los ETFs sostenibles o sustentables son aquellos que invierten en energías limpias, en justamente una buena gestión y que tienen realmente un compromiso generalmente con el medio ambiente o con la gobernanza o con la sociedad. Para esto se desarrolla lo que se llama el índice ESG, que viene la E de Environment, o sea medio ambiente, S de social, o sea de la sociedad, y la G de Governance, o sea el gobierno de esa empresa o la gestión de esa empresa, mejor dicho. Entonces estos son los ETFs sostenibles o sustentables, ETFs que invierten en este tipo de empresas comprometidas con el medio ambiente y con la sociedad y con la gobernanza. Pero estas empresas suelen tener muy malos rendimientos, y esto lo podemos ver en dos estudios. El primero es el estudio denominado The Contribution of Betas versus Characteristics to the ESG Premium, en el que se estudiaron los rendimientos entre 2004 y 2018 de las diferentes empresas justamente sostenibles. Y se llegó a la conclusión de que los ETFs con un alto puntaje ESG tienen menores rendimientos. O sea, los ETFs más sostenibles suelen tener menores rendimientos que el mercado. Otro estudio que va en línea con estos resultados es un estudio denominado Sustainable Investing in Equilibrium, en el que se llegó a la misma conclusión: a mayor puntaje ESG, menor rendimiento esperado. Un portafolio sustentable debe estar menos diversificado,
y un portafolio menos diversificado hace que los rendimientos a largo plazo sean menos confiables, debido justamente a esta poca diversificación. Y además este tipo de ETFs sostenibles o sustentables suelen tener mayores comisiones que hacen que los rendimientos sean más bajos. Otro tipo de ETFs en los que no vale la pena invertir son los ETFs de criptomonedas. Estos ETFs invierten justamente en criptos, como por ejemplo Bitcoin, pero la verdad es que no tienen mucho sentido para el inversor común. Es mucho más económico ir y comprar directamente las criptomonedas, ya que al invertir en estos ETFs vamos a estar pagando comisiones realmente carísimas, en algunos casos de hasta el 1%, que la verdad no tiene sentido pagar 1% anual por un ETF de criptomonedas, siendo que podemos comprar la criptomoneda directamente y ahorrarnos esa comisión. Y otro tipo de ETFs en los que no tiene sentido invertir son los ETFs directamente los que son muy caros. Estos ETFs nos van a restar rentabilidad, o sea, nos van a bajar la rentabilidad debido a sus altas comisiones. Y recuerden del paper que hablamos anteriormente, escrito en 1997, justamente escrito por Mark Carhart, que se llama On Persistence in Mutual Fund Performance, en el que se llegó a la conclusión de que los costos de gestión y el riesgo explican el retorno. O sea que los costos son muy importantes para explicar el retorno de un portafolio de inversión a largo plazo. Si asumimos mayores costos, mayores comisiones, nuestro rendimiento va a ser más bajo. Ahora, una vez dicho esto, ¿en qué ETFs sí vale la pena invertir? Te los voy a nombrar a continuación. El primer tipo de ETFs en los que sí vale la pena invertir son los ETFs de la totalidad del mercado. Estos ETFs proveen una alta diversificación, o sea, la rentabilidad del mercado. Algo que parece tan sencillo, un concepto muy básico, pero que muchas veces es difícil de seguir. Muchas veces, impulsado por obtener mayores rendimientos, la gente toma decisiones irracionales, siendo que la decisión más racional sería invertir y acompañar al mercado con los menores costos posibles. Otro tipo de ETFs en los que también vale la pena invertir son los ETFs de factores. Este tipo de ETFs invierten en factores de riesgo, tales como, por ejemplo, el momentum o las acciones pequeñas o las acciones de valor. Este tipo de acciones son más riesgosas, pero también se puede obtener mayor rendimiento con este tipo de inversiones. Otro tipo de ETFs en los que sí vale la pena invertir son los ETFs de bonos. Muchas veces la gente deja de lado los bonos por ser aburridos, pero la realidad es que los bonos son una parte muy importante de nuestro portafolio, porque nos va a dar lo que es la estabilidad y mucho más cuando va pasando el tiempo y cuando nos vamos volviendo más grandes. Ahora, algo muy importante, los ETFs deben cumplir sí o sí dos requisitos. Deben ser de gestión pasiva y deben ser baratos. Así que en líneas generales te di un vistazo y te di una opinión bastante formada de cómo poder distinguir los ETFs buenos y los ETFs malos. Vas a tener una orientación con todos estos conceptos para que puedas distinguir los buenos ETFs de los malos. Si te interesa saber un poquitito más acerca de ETFs y acerca de cómo armar tu portafolio de inversión a medida, bueno, te recomiendo mi curso de inversiones para la libertad financiera. En este curso te voy a enseñar desde cero cómo crearte tu portafolio a medida. Y lo mejor, te voy a brindar acompañamiento de por vida a través de un grupo privado de inversores. Así que si querés más información acerca del curso, te voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video. Y si te interesa comenzar a invertir en ETFs, yo personalmente utilizo Interactive Brokers. Es un broker muy seguro, muy bueno, muy regulado y que tiene miles de alternativas de inversión y miles de ETFs para elegir. Así que yo lo uso y te voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video para que también puedas crear tu cuenta y comenzar a invertir. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Conocías estos criterios para distinguir los buenos de los malos ETFs? ¿Tenés algún otro criterio adicional para seleccionar ETFs? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y además te voy a estar dejando todas mis redes sociales en la descripción para que puedas seguirme si te interesa. Si te gustó este video, te voy a estar dejando en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.